bienvenidos todos a este espacio, micrófono abierto, educación, el camino para incluir la diversidad, que impulsa conversaciones con personas que contribuyen en visibilizar y erradicar la discriminación a fin de fomentar la inclusión y la aceptación de las diferencias. Bueno, yo soy Rocío Orendain y a nombre de ICF México les damos la bienvenida. Antes de iniciar, queremos recordarle que solo faltan 33 días para que inicie el cuarto Congreso Internacional de Coaching, a realizarse en nada más y nada menos que Cancún, los días 28 y 29 de junio. El Congreso Internacional de Coaching es un espacio único de profundidad y aprendizaje práctico, donde podrán aprender en vivo y muy de cerca de referentes internacionales del coaching y liderazgo. Van a poder establecer estrategias que les permitan generar un impacto en las organizaciones y en el coaching. Así que, si están interesados y quieren más información, contáctenos al WhatsApp 5255 6485 8513. Y bueno, ahora sí, me es muy grato presentar a nuestra titular de este espacio de micrófono abierto. Ella es Carmen Hernández. Carmen es coach PCC, ejecutiva y ontológico. Es la primera mujer ciega en dirigir un área de un capítulo de ICF, específicamente la Dirección de Diversidad, Inclusión, Equidad y Justicia de ICF México. Además, tiene la licenciatura de Relaciones Internacionales por la UNAM. Es promotora de los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad que, como ella, han sufrido discriminación y su objetivo es reeducar a la sociedad sobre inclusión. Y bueno, también es un gusto presentarles a nuestro entrevistado de hoy. Él es Roberto Cancino Gutiérrez Rubio. Roberto es psicólogo educativo, cuenta con la maestría en psicoterapia humanista y tiene la ingeniería en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Él adquirió una discapacidad visual hace 24 años. Maneja el sistema Braille, el bastón blanco y la orientación y movilidad para personas ciegas. Gran parte de su labor ha consistido en apoyar a niños, adolescentes y adultos con discapacidad visual y necesidades educativas especiales. Y bueno, entre lo que destaca, en la Secretaría de Educación Pública, con tecnología adaptada, ha transcrito al sistema Braille libros de primaria. En la Escuela para Trastornos Visuales de Morelia ha impartido clases de computación. En el DIF municipal de Morelia ha dado clases de tecnología adaptada y en la SEP de Morelia es maestro en el aula de medios de un centro de atención múltiple. Además, en 2011 ganó el premio al mérito para personas con discapacidad en el ámbito de servicio a la comunidad, con decoración otorgada por el Estado de Michoacán. Fue catedrático en la materia La discapacidad visual y su rehabilitación en la Universidad Marista Valladolid de Morelia. Imparte cursos sobre el manejo de tecnología adaptada, tiflotecnología en manejo básico de iPhone y VoiceOver en instituciones como Ágora México. Y bueno, desde 2017, en el grupo de WhatsApp que creó llamado La Manzana Azteca, aclara dudas sobre el manejo de dispositivos Apple con lectores de pantalla y con el sistema operativo iOS. Finalmente, imparte talleres, conferencias y actividades dirigidas a la sociedad en general, con el fin, nada más y nada menos, de sensibilizar sobre la importancia de generar una cultura de inclusión hacia las personas con discapacidad. Y bueno, Roberto, bienvenido. Y Carmen, el micrófono ahora sí es tuyo. Gracias, Chío. Muchas gracias. Buenas tardes. Un honor presentarles al profesor Roberto Cancino. Y bueno, pues me gustaría saber ¿cómo defines tú, Roberto, a la diversidad e inclusión? Ok, Carmen. Bueno, la inclusión para mí es toda una actividad o un fenómeno en el cual tenemos
que generar espacios que permitan una participación plena y eficaz de las personas con discapacidad, por ejemplo, al igual que el resto de las personas, es decir, personas que no tengan discapacidad. Eso lo que está definido en la Convención de la ONU del 2006. Tiene que ver mucho con generar espacios, con romper barreras, las barreras que pueden ser arquitectónicas, pueden ser de pensamiento, pueden ser físicas, que limitan a las personas con discapacidad a desempeñarse de esa manera eficaz en la sociedad. De hecho, actualmente se considera que la discapacidad está más en esas barreras que hay que vencer que en los individuos como tal. Y la diversidad es esas características que diferencian a cada una de las personas. Es decir, puede ser su forma de pensar, su origen étnico, puede ser su preferencia sexual, puede ser su diferencia de pensamiento o de conducta. Finalmente, la diversidad involucra a todos, tanto personas con discapacidad como personas sin discapacidad. Todos somos personas dentro de la diversidad porque todos tenemos diferencias. De hecho, somos entes que somos diferentes unos de otros, aunque tenemos derecho por ejemplo, servicios de igualdad, como puede ser los servicios escolares, derecho a un trabajo digno, derecho a un espacio donde podamos esparcirnos o divertirnos. Entonces, la diversidad tiene que ver más con estas características individuales que nos hacen únicos. He escuchado términos en algunas partes donde como que encasillan a la diversidad solamente o a personas dentro de la diversidad solamente aquellas personas con discapacidad o tal vez con necesidades educativas especiales o que tienen a lo mejor alguna diferencia en cuanto a su preferencia sexual. Y entonces, de alguna forma siento que eso está volviendo a generar ese problema que se busca evitar, que es encasillar o etiquetar o segregar de alguna forma a cierta parte de la población. Al mencionar que la diversidad son esas personas que requieren nada más inclusión, cuando realmente, bueno, una inclusión pensando en esas características diferentes al resto de la población. Y para mí, finalmente, diversidad es toda la población, tanto personas con discapacidad como sin discapacidad. Claro, muy bien. Eh, y bueno, ¿cómo te gustaría o qué te gustaría que quienes nos acompañan supieran algo más de ti? Bueno, pues aparte de lo que ya mencionó nuestra excelente presentadora, que no escuché su nombre, se me fue, tengo un poquito de problemas de conexión, Rocío de repente se Orendain. ve el audio. Rosy, gracias Rosy. Bueno, quiero que me conozcan, yo soy una persona con discapacidad visual adquirida desde hace 25 años. Bueno, en este año cumplo 25 años de que adquirí discapacidad y quiero que me puedan conocer como un individuo más dentro de la sociedad, sin esas etiquetas, sin esas, incluso en algunos momentos hasta estigmas que se generan en la sociedad, porque lamentablemente tienen una idea errónea de lo que es vivir con una discapacidad, desde el hecho de que hay personas que a lo mejor mencionan que padecemos una discapacidad o personas que a lo mejor consideran que aunque tengamos discapacidad o por tener discapacidad, no tenemos la posibilidad de tener un trabajo o de desempeñarnos dignamente en un trabajo o de aprender, que fueron situaciones que a mí me tocó vivir en algún momento incluso dentro de mi propia familia por ese desconocimiento de lo que era una persona con discapacidad visual, que fue mi caso. Entonces, lo que me gustaría que la gente conociera de mí es mostrarme yo de tal manera que se me den la oportunidad de que vean que aún con la discapacidad, que solamente es una condición, no por eso nos limita a podernos desempeñar, como les decía, dentro de la sociedad y que tenemos esa posibilidad de ir creciendo también como seres humanos, como personas, con base a nuestra disposición que tengamos para prepararnos, considerando por supuesto también nuestras características individuales. Puede ser que tengamos diferentes grados de discapacidad visual, por ejemplo, pero que hagamos el mayor esfuerzo dentro de nuestras posibilidades para poder hacer la parte que nos toca, ¿no? No solamente esperar que la gente nos pueda brindar algo, que también se agradece ese apoyo, pero también que se nos permita mostrarnos como las personas que realmente somos. Eso es lo que me gustaría que la gente conociera de mí, ¿no? Excelente, pues ya está tu pedido y ojalá y nos escuchen. Ok, Para quienes conocen de este tema, este,
Explícanos, por favor, cuáles son los principales desafíos tecnológicos cotidianos a los que se enfrenta una persona con discapacidad visual. Ok, creo que dijiste en el aspecto tecnológico cotidiano, ¿sí, verdad? Ajá, o sea, Es que de nosotros repente no los que escucho muy tenemos bien. discapacidad visual, sí, no te preocupes. Las personas que tenemos discapacidad Ajá. visual, ¿cuáles son los principales desafíos tecnológicos del día a día que Ok, enfrentamos? Ujú. em, bueno, como bien lo mencionas, a lo mejor ya las personas que de manera habitual utilizamos algún medio tecnológico sabemos un poquito al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas, y todavía es importante difundir esto porque incluso personas que no tengan discapacidad, si conocen esta información, pueden ayudar a gente que tengan cerca que a lo mejor tiene alguna discapacidad y que por falta de información no saben que pueden ayudarlos. De hecho, así me pasó a mí en algún tiempo. Yo no sabía que ya había, cuando yo adquirí la discapacidad, que ya había, en aquel tiempo, hace 24 años, ya empezaban los lectores de pantalla. Y entonces yo no sabía que ya existía eso, yo seguía pensando que una persona con discapacidad ya no tenía posibilidad de volver a leer un libro, por ejemplo, sin necesidad de que alguien te lo estuviera leyendo, ¿no? Así me pasó. Entonces, el tener esa difusión o poder saber difundir esto a todo mundo, es muy valioso para que la gente pueda ayudar a alguien con discapacidad, ¿no? Y bueno, pues digamos que dificultades habituales tienen que ver mucho, para la gente que no lo sepa, los teléfonos celulares ahora, todos tienen ya un lector de pantalla. Esto ya viene porque como una condición que se generó a nivel internacional por una fundación que es la World Wide Web Consortium, que es la que definió más o menos las características que debe de tener un dispositivo electrónico para que sea accesible para personas con discapacidad. Y entonces, con base a eso es que ahora hay computadoras que ya tienen incluido un lector de pantalla, también celulares que ya tienen ese lector de pantalla, y que la gente sepa que nosotros con una serie de gestos que podemos hacer, por ejemplo, en la pantalla del teléfono, aunque no tenga botoncitos, porque fue algo que también me tocó a mí en algún momento tener esa duda, yo cómo voy a hacerle si no tiene botones para saber qué debo de oprimir. Sin embargo, con diferentes gestos que hacemos sobre la pantalla, ya sea deslizando los dedos, puede ser deslizando un dedo o dos o tres, y en el sentido que los deslicemos o depende del movimiento que hagamos con los dedos sobre la pantalla, podemos generar diferentes acciones que permiten que el teléfono nos dé información. Y con base a esa información podemos elegir lo que sea necesario para satisfacer alguna necesidad que tengamos, como puede ser buscar información en Internet, entrar a un grupo de WhatsApp para poder pues intercambiar información, etcétera. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos ahora. El problema es que luego todavía hay muchas páginas o muchas aplicaciones que no cuentan con una accesibilidad adecuada para que estos gestos puedan funcionar correctamente con la aplicación. De hecho, yo un ejemplo claro que vivo pues muy frecuentemente son las aplicaciones de los bancos, que a lo mejor visualmente se ven muy bonitas, ponen mucha publicidad de que compres un seguro, de que saques un préstamo para comprar un carro, etcétera, pero no encontramos el botón para tal vez hacer alguna función como pedir nuestros movimientos, ¿no?, que hemos tenido. Y es porque a lo mejor el botoncito ahí está, pero los desarrolladores no le dieron el código exacto o el código adecuado para que el lector de pantalla no lo pueda verbalizar. Y entonces, por más que yo busco dónde está el botoncito para poder saber cuáles son mis movimientos, pues no lo encuentro, aunque finalmente en la pantalla ahí está. Ese es un problema de accesibilidad, que no toman en cuenta los parámetros o los códigos de configuración y de programación adecuada para que un lector de pantalla pueda identificar esa información, que puede venir desde etiquetar un botoncito, ponerle un nombre para que lo dé el lector de pantalla, que ya viene incluido en el teléfono, como les decía, hasta a lo mejor un código que permita hacer una acción realmente, porque a lo mejor nada más al tocarlo uno ya puede ejecutar una acción, pero cuando activamos el lector de pantalla todo el ambiente cambia y ya necesitamos darle 2 toques a un botón para que se pueda activar como si fuera el enter en la computadora. Y entonces lamentablemente como diseñan las aplicaciones para que solamente con un toque se active alguna acción, nosotros que requerimos hacerlo 2 veces ya no nos funciona. Entonces son problemas de accesibilidad que finalmente se tienen
que corregir y qué es lo que más, yo que eso y el costo también, tanto esa accesibilidad que de repente poco a poco ha ido mejorando, pero todavía hay muchas aplicaciones que falta que los desarrolladores consideren esto, tanto aplicaciones de celulares como páginas de internet, por ejemplo, como incluso en sistemas operativos que, como el Windows, que a lo mejor, aunque ya tiene un lector de pantalla propio que es pues un poco limitado, hay otros lectores de pantalla que ya podemos conseguir, o algunos gratis, algunos se pueden comprar, que tienen muchas más herramientas. Pero si tenemos esa herramienta que a lo mejor es muy eficiente, pero si el sistema operativo no funciona o no se puede sincronizar correctamente con ese lector de pantalla, no nos va a servir de mucho. Y entonces, en esa parte del desarrollo de aplicaciones y de páginas y de dispositivos todavía hay mucho que hacer, ¿no? Hay muchas ventajas, ya tenemos los asistentes de voz como Siri, como dispositivos como Google, como Alexa, por ejemplo, que con pedirles por voz nos ayuda mucho a encontrar información. Pero también necesitamos tener esa, como les decía, ese grado de independencia que yo pueda decidir qué quiero elegir sin tener que pedírselo a un asistente de voz, porque resulta que si luego no tengo internet ya no pude accesar a esa información. Entonces eso para mí, el costo tan alto que luego tienen estos dispositivos, como esa falta de accesibilidad que todavía está en proceso, lo que nos limita mucho el poder desempeñarnos o poder utilizar los dispositivos de una manera más grata para nosotros, ¿no? Aunque ya tenemos muchas ventajas. Eso también hay que reconocerlo. Claro, grandes, grandes todavía los desafíos que hay para poder hablar de una verdadera inclusión. Así Roberto, es. otra pregunta. ¿Cómo lograste conjugar la psicología y la ingeniería en comunicaciones para ayudar a personas con discapacidad visual? ¿Cómo lograste conjugar esto? Fíjate que algo que a mí me sirvió mucho, yo desde que iba en la escuela, desde la secundaria, cuando yo todavía veía bien, para mí ya era una duda muy grande qué quería elegir como carrera, si algo relacionado con la electrónica, porque me llamaba mucho la atención, o la psicología. Finalmente, en aquel tiempo, por influencia de un primo que yo tenía, que él estaba estudiando electrónica, y yo veía todo lo que él empezaba a hacer en su escuela, me hizo inclinarme a mí también por la electrónica. Pero siempre me quedó como ese gusanito de haber también querido estudiar psicología. Pasan los años, estudio yo en el Politécnico Nacional, allá en la Ciudad de México, en la vocacional, la técnico en electrónica, luego estudié la ingeniería en comunicaciones electrónica, y cuando pierdo la vista a los 26 años, me doy cuenta que todo eso ya no era algo pues muy viable para mí para poderlo ejercer para un trabajo. Y entonces entro a enseñar en la escuela para ciegos, en la escuela que aquel tiempo se llamaba Escuela para Trastornos Visuales de Morelia, y me doy cuenta ahí que tenía esa habilidad para poder transmitir el conocimiento, pero me faltaban todas las herramientas pedagógicas o didácticas para poder enseñar y sobre todo para poder entender el lenguaje de otros maestros que me hablaban de muchos términos así pues técnicos referentes a la pedagogía y todo eso. Entonces tuve que entrar a estudiar esa licenciatura en psicología educativa para yo, aparte de poder tener yo un perfil adecuado para trabajar en esa escuela que es parte de la SEP, también para poder desempeñarme mejor en mi trabajo. Y ahí es donde nace el darme cuenta que mis estudios de ingeniería, que me ayudaban como a comprender esa parte de las nociones técnicas, de cómo el proceso lógico o razonamiento lógico que se lleva a una programación de un dispositivo, de un programa, yo ya lo tenía por la ingeniería, era mucho de hacer comprobaciones científicas, saber que tú un resultado tienes que comprobarlo siempre, no sé, por ejemplo, en el método científico, que tú tienes un resultado que tienes que encontrar y que tú lo puedes comprobar 100 veces y si está bajo las mismas condiciones, te debe de dar el mismo resultado. Entonces, esa enseñanza que tuve de probar, de estar comprobando y demostrando, me ayudó mucho ya para poder enseñar a mis alumnos, para poder indagar en la información que yo necesitaba. Y en la parte de la psicología, algo fundamental que es comprender que no como en aquel tiempo que veíamos, los que éramos ingenieros, estudiábamos ingeniería, veíamos a los psicólogos, a los contadores, como que eran un mundo y aparte, porque eran carreras humanísticas, así lo diferencia
o lo diferenciaba en aquel tiempo en el Politécnico, carreras de área físico-matemáticas y carreras de áreas humanísticas. Y en la físico-matemáticas era todo de resultados muy exactos, casi casi como si el mundo fuera una máquina perfecta. Y en el caso de la psicología, pues yo me doy cuenta que todos somos seres humanos que tenemos diferentes comportamientos con base a nuestras emociones, a nuestra educación, a nuestra forma de pensar, a nuestro temperamento. Y entonces eso me ayuda a mí a conocer esa parte de la psicología, a saber cómo generar un ambiente más agradable para que los alumnos puedan adquirir el conocimiento. No como algo frío y rígido como es, tienes que aprender a multiplicar, que 5 por 5 es 25, por decir algo, sino enfocarte en la parte del alumno, de qué está pasando con él, por qué se siente triste, por qué está, a lo mejor, por qué no puede concentrarse en algún aprendizaje, y es como tocar la parte sensible del alumno. Y esa parte sensible me la dio la psicología. Hay un autor pues muy conocido que es, o fue Carl Rogers, que fue incluso el presidente de la Asociación de Psicología de América, de América, en Estados Unidos, que él manejaba, él en el aspecto de la psicoterapia, pero yo lo enfoco a cualquier atención que podamos dar a otra persona, 3 preceptos básicos, que es aceptación incondicional, que es empatía, y es la autenticidad del terapeuta, o en este caso la autenticidad del maestro, que tiene que ver la aceptación incondicional con que tú no hagas prejuicios de la persona. Es un alumno que finalmente quiere aprender o requiere aprender, y no te enfoques a lo mejor en dónde vive, en qué tipo de religión profesa, en qué nivel económico tiene. Tú enfócate en la persona y en lo que necesita. Esa es la aceptación incondicional. La empatía es ponte en su lugar para ver qué está pasando por él, cómo se siente, si tiene algún problema, para que también eso te ayude a generar ese vínculo más agradable. Se conoce como rapport en psicología, para que la comunicación fluya de una manera más funcional. Y de la autenticidad del maestro en este caso es que yo me muestre como soy, para que mi alumno se muestre como él es, y yo pueda también identificar más fácilmente sus procesos o su ritmo de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, y saber qué tipo de enseñanza me puede funcionar mejor. También tengo que mostrarme yo como la persona que soy, para que él tenga esa confianza de mostrarse como es. Y entonces para mí sea más fácil identificar todos esos factores que ayudan a que haya una mejor, en este caso, un mejor aprendizaje en el alumno. Wow, Tal vez eso os podría decir al respecto. sí, me consta que lo pone en práctica lo que está diciendo Roberto. Yo he sido su alumna y la verdad es que he aprendido mucho con él. Bien, perdón por la interrupción, es que se me fue Muy un rato. buena alumna. Ajá. Sí, gracias. Y ahora con más de 2 décadas de estar viviendo esta discapacidad, ¿cómo le haces para aprender de las nuevas tecnologías que cambian constantemente y además enseñar su uso? Perdón, la Ok. interrupción. Esa pregunta yo me metí un poquito y la hice, entonces nos iríamos con la que sigue, que tiene que ver con el tema de inclusión, Car. Sí, claro, ok, perdón, entonces, bueno, en materia tecnológica, ¿qué sería inclusión para nosotros, las personas con discapacidad visual? Ok. Va enfocado a, el término inclusión, como les decía, es un término, para mí tiene que tener un carácter universal. Finalmente, la inclusión tiene que ver con favorecer la participación del individuo en la sociedad, y que esa participación, de acuerdo a sus características, sea lo más independiente posible. Entonces, en el aspecto tecnológico es lo mismo, es identificar el potencial de cada uno de los alumnos, saber cuánto o de alguna forma ir midiendo cuánto es lo que yo le puedo pedir, o de alguna manera yo puedo esperar de mi alumno, y irlo como que promoviendo para que ejecute diferentes actividades que lo lleven a eso. Es como buscar esa independencia en el individuo hasta donde sea posible, pero también considerando que tiene que tener lo que es la equidad, esa equidad en la educación que tiene que ver con darle a cada quien lo que requiere para poderse desempeñar adecuadamente. Que es, por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual, yo puedo tal vez basarme o apoyarme en el sistema braille, aunque sea en un dispositivo tecnológico,
que a lo mejor yo puedo ayudarlo a, desde explicarle una analogía entre el sistema braille con algo dentro de un teléfono, de una computadora, que le facilite a él la comprensión de lo que le estoy queriendo enseñar. Como tal vez a lo mejor conocer aspectos de su, pues lo que puede ser también de su vida personal, ¿no? Que tiene que ver finalmente con identificar ese, hasta dónde esa participación, con esa equidad que él tenga. Por ejemplo, como les decía, una persona a lo mejor que tenga una necesidad educativa, no sé, que sea hiperactivo o que a lo mejor tenga una discapacidad motriz, ¿qué puedo yo favorecer para que si no puede mover bien las manos, pueda de alguna forma tal vez configurar el dispositivo, que también eso es importante, y eso también es parte de nuestro compromiso, saber que hay muchas herramientas que luego tenemos en los dispositivos que no aprovechamos. Y tiene que ver un poquito con la pregunta anterior de cómo buscar esa información, es indagar. Finalmente saber que tenemos esa posibilidad de indagar y de hacer pruebas de lo que estamos tratando de encontrar o de para qué sirven las diferentes configuraciones que hay. Por supuesto, teniendo cierto cuidado de no llegar a configurar algo que no sepamos qué puede ser, porque podemos dañar el dispositivo o hacerlo inaccesible. Pero finalmente es como esa indagación nos ayuda a tener herramientas que me permitan a mí saber tal vez cómo configurar un dispositivo para que una persona que no pueda mover sus dedos, a lo mejor por comandos de voz pueda pedirle acciones a una computadora, a un teléfono, o a lo mejor si tiene nada más movilidad o cierto grado de presión en los dedos, a lo mejor ponerle más sensible la pantalla de un dispositivo como el celular. Entonces, todo eso que favorezca esa independencia, lo más que se pueda, y sembrar en ellos también para mí es muy importante, yo porque lo he vivido mucho, esa parte de sembrar en las personas, en este caso con discapacidad visual, que se sientan con esa confianza de poder desarrollar lo más que puedan su potencial, de no dejar las cosas a medias, de no dejar las cosas a como que, bueno, pues ya lo hice así, ya con eso me quedo, cuando a lo mejor puede desarrollar un 50% más que a la larga le va a favorecer en su desarrollo cognitivo, le va a favorecer en su seguridad en sí mismo, en la forma como puede afrontar diferentes riesgos o situaciones más adelante. Entonces, para mí algo importante es eso, afrontar o sembrar esa idea en cualquier alumno de que puede también hacer las cosas por él mismo, de que no se sienta derrotado porque alguien le dice, tú no vas a poder, que a mí me pasó también en su momento, sino saber que dentro de nosotros, si cambiamos ese enfoque de las cosas, si están los dispositivos, están ya las herramientas que nos permiten ir aprendiendo, ir desenvolviéndonos, que las aprovechemos y que tengamos confianza en que entre más aprovechemos esto, más vamos a poder seguir avanzando. Sí, claro, porque no siempre vamos a tener a alguien que nos apoye, ¿no? Visual. Entonces, entre más independientes Así seamos, es. pues más libertad vamos a tener y sí, sí podemos manejar nuestros propios dispositivos. Bien, y ahora Así es. las personas que ven, ¿cómo pueden incluirnos o apoyarnos en a, pues sí, a nosotros, a las personas con discapacidad visual? Perdón, creo que existe una pregunta, pero no. Perdón. ¿Te la repito otra vez? Sí, por favor, ¿no? Ajá, claro que sí. Te decía que, ¿cómo los que sí ven pueden incluirnos o apoyarnos? Nada más escucho y nos apoyamos. Ok. Ay, perdón, ¿me la puedes repetir otra vez? ¿De qué manera nos pueden apoyar las personas que ven Ya, o ok, incluirnos? ya. Ajá. Gracias. Eso es bien importante, es saber que nosotros podemos ser agentes de cambio de una persona con discapacidad, incluso personas con discapacidad o por supuesto personas que no tengan discapacidad. Em, y para mí es importante eso, no hacer un prejuicio o un juicio previo de la persona, sino darle la oportunidad que se muestre. Y nos podemos llevar grandes sorpresas de qué tanto puede desarrollar, qué tanto tiene características que lo van a ayudar a aprender y ponernos mucho en el lugar de la persona, lo que es esa empatía que les mencionaba. Porque a lo mejor para mí el mundo es muy diferente, desde una forma de cómo yo aprecio el mundo a cómo lo aprecia una persona ciega.
y eso pues lo sabemos perfectamente las personas con discapacidad visual, pero una persona que no tiene la discapacidad visual, que esté consciente de eso, que esté consciente de que no porque yo vea las cosas de una forma, así lo tienen que ver ellos. Entonces mejor me pongo un poquito en el lugar de ellos, tal vez haciendo algún ejercicio hasta como de cerrar los ojos, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo le hago yo? Y eso yo lo hago con mis pacientes, luego con mis alumnos. Les pongo la pantalla del teléfono en negro, totalmente en negro, y le digo, a ver, trata de encontrar los números que ahí tú puedes encontrar si vas tocando. Y hay gente que se desespera, hay gente que a lo mejor se le hace fácil, hay gente que le divierte porque es un desafío, pero también es una forma de que ellos puedan darse cuenta que el mundo es diferente para nosotros. No quiere decir que sea un mundo malo, un mundo agresivo, simplemente es un mundo diferente, son formas diferentes de vivir, estar en este mundo, ¿no? Y entonces, si las personas sin discapacidad se dan esa oportunidad de acercarse a nosotros, de permitirnos mostrarnos como somos, que es diferente a demostrar cómo somos. En el demostrar tenemos que cumplir el satisfacer algo a alguien, ¿no? El mostrar es simplemente conóceme quién soy. Así veo yo la diferencia entre demostrar y mostrar. Hay mucha gente que se enfoca mucho en quererle demostrar a los demás lo que puede hacer. Pero también en querer demostrar, tal vez te vas a encontrar alguien que por más que tú lo quieras hacer, no lo vas a valorar o no le va a interesar, o al contrario, por propia envidia, te va a descalificar. Y eso nos puede generar frustración. Entonces, mejor hay que mostrarnos. Y ya quien lo quiera ver, qué bueno, y quien no lo quiera ver, pues ya será problema de él, pero darle esa oportunidad a la gente de mostrarse como es, sin esos juicios previos, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, ahorita rápidamente en la escuela, sobre todo en la maestría, eh, igual y porque mi forma de estudiar era pues de estar leyendo mucho, escuchando mucho audios, eh, siempre saqué muy buenas calificaciones. Y había alumnos que decían que yo sacaba 10 porque los maestros me ayudaban porque yo no veía. Y había alumnos que a lo mejor sí reconocían mi esfuerzo y me apoyaban y decían, ¿en qué te puedo ayudar? Pero sobre todo esos que por no saber afrontar o por no saber manejar la frustración de que tal vez ellos no podían sacar un 10, buscaban cómo descalificar lo que yo hacía. Y eso es muy común también, pero es parte de yo tener pues puedo decir madurez o a lo mejor ese pensamiento sano de saber que ya no es un problema mío, sino es un problema de las personas. Si yo hago las cosas bien, si hago la parte que me toca y ellos no la quieren ver, ya no es problema mío, ya es de ellos, que algo también tendrán ellos que trabajar a lo mejor, pero esa es para mí la forma como podemos ayudar a las personas o las personas que no tienen problemas de discapacidad visual, apoyar. Es mucho, ponte en el lugar de la persona y permítele que se muestre como la persona que realmente es. Claro, muy bien, visibilizarnos, ¿no? Ok, Así es. eh, hablando de esto, de estas personas, ¿nos puedes regalar dos ejemplos de logros exitosos que han tenido tus alumnos? Sí, hay un alumno que ya terminó es licenciatura en informática, que es un niño ciego de nacimiento. Él nació con retinopatía, ¿cómo se llama? Cuando es ¿Diabética? prematura, cuando ¿Congénita? nació antes de tiempo. No, no, porque finalmente el problema fue por la incubadora, que le afectó de alguna manera el oxígeno que ve en la incubadora, le afectó que ya no se le desarrollaban adecuadamente las córneas. Entonces, eso finalmente él tuvo, bueno, fue una ceguera congénita o de nacimiento, ¿no? Y entonces él es muy inteligente, él cuando llegó conmigo tenía 8 años ahí en la escuela y le gustaba mucho la computación, le llamaba mucho la atención, aprendió muy rápido a manejar la computadora. Obviamente es un proceso gradual donde empiezan desde lo más básico, pero él siempre tuvo mucha facilidad y mucho gusto por manejar la computadora. Y conscientes que estábamos en una escuela de educación especial donde a lo mejor no se le pueden dar todas las herramientas, sobre todo en la parte de interacción social que él podía tener en una escuela regular. Su mamá buscaba o buscó llevarlo a una escuela regular, una primaria regular, y empezó ahí a tener problemas, aunque el niño ya sabía desplazarse, ya tenía el conocimiento del braille, del ábaco, de manejar la computadora, que le iba a ayudar mucho tanto para buscar información como para poder capturar sus apuntes, etcétera. No le permitieron inscribirse en dos escuelas a las que fue su mamá. En una, porque la directora le dijo que el cuarto grado de primaria, que es para el que él iba, estaba en un segundo piso en la escuela y que
tenían miedo que el niño se fuera a caer, entonces que mejor no lo aceptaban. Cuando finalmente era tan fácil, si de verdad les preocupaba mucho eso, pues mover el grupo al primer piso, ¿no? Y otra Ah, directora le dijo que no aceptaban al niño porque como era un niño ciego, la maestra que le iba a tocar era una señora ya de más de 60 años y que le daba mucha ansiedad pensar en que tenía que trabajar con un niño ciego y que le podía dar un infarto. Y entonces por eso no lo aceptaron. Y entonces así son esas situaciones, esas barreras en el pensamiento. Finalmente este alumno, gracias al tesón de su mamá y de él, por supuesto, él pudo seguir avanzando y acaba de terminar la licenciatura en informática. Y otra alumna que cuando iba a la secundaria perdió la vista, ella fue por glaucoma, y fue cuando llegó allá a la escuela para ciegos y yo sí. empecé a enseñarle el uso de la computadora. Ella estudió la prepa, aquí en Morelia hay una prepa o un CETIS, creo que se llama CETIS, donde hay una carrera o una categoría donde ponen a los alumnos con discapacidad para que estudien la prepa. Pero lamentablemente en su certificado salió que ella estudió el bachillerato en esa especialidad de discapacidad, o sea, como una niña con discapacidad, ¿no? Y entonces, con esa etiqueta que le pusieron en el certificado, ya no la querían aceptar en ninguna universidad aquí en Morelia, porque decían, no, es que ella no estudió lo mismo que los demás en el bachillerato, porque ella, pues, es una niña que hasta ahí dice que tiene discapacidad. Y hubo muchos problemas hasta que pudo entrar a la misma escuela donde yo entré a estudiar la licenciatura en psicología, ahí ella también pudo entrar y puedo ya también perfectamente, ya con apoyo en la tecnología, en la computadora con lectores de pantalla, en escáner, con el programa OpenBook que nos permite poner un libro y le toma una foto al libro y luego ese texto que viene en esa foto no lo empieza a leer. Entonces con eso ella estudió toda la licenciatura y terminó también su carrera igual en psicología educativa y actualmente ella es maestra de la materia de braille en esa misma universidad. Entonces, a pesar de tantas, pues en algún momento tuvo tantos obstáculos porque no podían aceptarla o no la querían aceptar en ninguna universidad, ahora es maestra de una universidad y eso es algo que a mí en lo personal me da mucho gusto. El caso de Claro. ella, el caso de este chico que les digo, por todo lo que se enfrentó, su mamá me cuenta, su mamá estudió medicina, es doctora, pero no ejerció porque ella se enfocó mucho en atender a sus hijos. Mientras el papá, eso fue como un acuerdo que me contó que hizo con su esposo. Yo me dedico a trabajar, tú dedícate a la educación de nuestros hijos. Entonces la señora, pues eso le ayudó mucho a estar siempre al pendiente de este alumno, de su hijo. Y me dice, ay, maestro, es que yo ya terminé estudiando 2 carreras porque ya aparte de ser doctora también ya soy licenciada en informática porque lo ha apoyado todo el tiempo, ¿no? Entonces, finalmente es mucho reconocimiento de la mamá, pero por supuesto también de él que nunca dejó de hacer lo que le tocaba, de esa parte que nos toca a nosotros también, ¿no? Que es lo que les mencionaba. ¿Sí? Wow, wow, Es hacer qué equipo. interesante. Carmen, Roberto, ya casi Sí, estamos llegando a nuestro tiempo, al final de esta emisión. Y antes de Sí. despedirnos, quisiera, bueno, preguntar en el caso de Roberto, si quienes te quieren contactar, ¿dónde podrían? Y si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Ok, ¿de dónde me pueden contactar? Les doy mi número telefónico, es 44 32 27 9803 o en Facebook me pueden buscar tanto como Roberto Cancino Gutiérrez, como hay una página también de una fanpage que estoy como psicólogo Roberto Cancino. En YouTube está un canal que se llama La Manzana Azteca, que es donde subimos todos los tutoriales que se hacen para apoyar a las personas con discapacidad, para que aprendan mediante esos tutoriales a resolver problemas o aprender a utilizar aplicaciones o sus dispositivos, tanto celulares como computadoras también con el sistema Windows. Y mi correo electrónico, Roberto Cancino, G1, todo con minúsculas y todo junto, Roberto Cancino G1, @gmail.com. Y algo que quiero comentar al final, bueno, es esta parte de que tengamos esa confianza en nosotros mismos, personas con discapacidad visual, de que podemos llegar hasta donde queramos si no nos rendimos en ese intento. Decía así. Pablo Coelho, ¿no? Que los sueños solamente se vuelven imposibles cuando dejamos de luchar por ellos.
Entonces tengamos esa confianza, una confianza que se tiene que fomentar en intentar hacer las cosas, en aprender a aprovechar oportunidades que tengamos, no autosabotearnos y decir, no, yo porque no veo no voy a poder. Mejor digo, yo lo voy a intentar, porque no pierdo nada en intentarlo. Entonces, esa confianza que vamos adquiriendo en ir obteniendo resultados positivos nos va haciendo fortalecer una autoestima que nos lleva en algún momento a ya no preocuparnos si podemos o no podemos, simplemente en intentar. Y aceptar que finalmente si hacemos nuestro mayor esfuerzo, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es de Miguel Ruiz, donde nos habla de 4 secretos básicos para que podamos ser felices en el mundo. Uno de esos 4 acuerdos, junto con no hacer suposiciones, no tomarse las cosas de manera personal, uno es hacer las cosas lo mejor que podamos. Y aquí, si yo hago las cosas lo mejor que yo pueda, si doy mi máximo esfuerzo, si yo no llego a conseguir lo que yo esperaba, por lo menos me queda esa satisfacción, que yo lo intenté y que no dejé de hacer lo que me tocaba a mí, ¿no? Igual hay una frase que dice que si quieres que una flecha llegue a la luna, tienes que dispararla como si por lo menos quisieras que llegara al sol, para que en ese camino, si no llega hasta el sol, por lo menos caiga en la luna, ¿no? Es esa parte de inténtalo, no te quedes con las ganas de hacerlo, por lo que diga la gente, porque la gente te puede decir, tú no puedes, o tú no lo vas a conseguir. Ahora sí que no les hagas caso en eso. Mejor inténtalo y si no puedes, pero haces tu máximo esfuerzo, ya tienes esa garantía que lo intentaste. Y va a haber, generalmente siempre hay resultados muy positivos. Gracias. Muchas gracias. Carmen, ¿algo que quieras decir antes de que nos vayamos? Claro que sí, pues me voy muy contenta porque aquí en la comunidad de nosotros, Roberto es una persona muy querida, muy respetada y muy admirada. Y también por mí, y yo le admiro y le reconozco toda su sapienza, todo lo que conoce, pero le admiro más porque comparte su saber. Y eso es, él se entrega generosamente su tiempo y su espacio y siempre está y es con nosotros. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, Muchas Carmen. gracias. Pues en un mes nos volvemos a ver Muchas en este gracias. espacio, micrófono abierto y nada más, nuevamente les recordamos que faltan 33 días para que inicie el 4º Congreso Internacional de Coaching y de todas formas aquí les dejamos los datos por si a alguien le interesa para que nos contacte por WhatsApp. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Roberto. Gracias, Carmen.